Bendiciones, amados hermanos. Qué gusto poder de nuevo hoy dirigirme a ustedes, llevándoles un apreciado saludo con todo mi corazón, deseando que el Señor en este día esté fortaleciendo sus vidas, dándoles fuerza, ánimo, seguridad, y a través de la palabra puedan ser ministrados para poder continuar como le dijera el ángel a Elías: levántate, come, porque largo camino te resta. Tomamos la palabra de Dios en esta hora para presentar la enseñanza. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sentará en el templo haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su venida y el espíritu de su boca. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosas, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no creyeron al amor de la verdad para ser salvo. Por esto Dios enviará un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Antes de Dios crear este planeta, trazó un plan, un destino para este mundo. La escatología enseña del pasado, presente y futuro. Dando un aporte, el sabio Salomón dijo: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que sucederá ni de lo que habrá, tampoco habrá memoria en los que serán después. En los Salmos también, dando un aporte, pudo decir el escritor de este Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. A Juan le dijo el Señor cuando el apóstol estaba en la isla de Pasmo, le dijo el Señor Jesucristo: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que serán después de estas. La Biblia enseña claramente que antes de la fundación del mundo Dios ya había trazado el plan para toda la creación y el presente y el futuro. Tenemos en el presente un programa que ya está registrado, como Juan escribió, las cosas que son y las que serán después. Hoy vamos a hablar del día de Cristo y el día del Señor. Vamos a hablar de esas dos cosas. El arrebatamiento tiene lugar primero, llamado así
la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. Arrebatamiento de la iglesia, el día de nuestra redención. También se llama el rapto de la iglesia y la traslación de la iglesia. Pablo podría explicar un poquitito acerca de esto, hablando de que el espíritu de la promesa que Dios nos dio son las arras de nuestra herencia, dice, hasta la redención y la posesión adquirida para alabanza suya. El día de Cristo. El día de Cristo no se debe confundir el día de Cristo con el día del Señor. En otras palabras claras, el día del Señor no vendrá sin que primero venga el día de Cristo. El día de Cristo no vendrá sin que antes inicie la apostasía. El día de Cristo es claramente el arrebatamiento de la iglesia. El día del Señor. El día del Señor es implantada por una apostasía total y la manifestación plena del hombre de pecado. El día del Señor es una frase técnica que habla del periodo que principia con la traslación de la iglesia. Segundo, el engaño y la conquista del anticristo al mundo entero. Tercero, la elección del anticristo como Dios y Rey para este mundo. Cuarto, la gran tribulación al pueblo judío. Quinto, la destrucción del anticristo. Y sexto, el milenio. Periodo de 1007 años. Este periodo de 1007 años se explica así. Primero, 7 años de las bodas del Cordero. Cuando el Señor levante la iglesia, vamos a estar 7 años celebrando las bodas del Cordero. Segundo, en la tierra, 3 años y medio será el engaño y conquista del anticristo a todo este planeta. Tercero, 3 años y medio como Dios y Rey para todo este mundo. Cuarto, la destrucción del anticristo. Y quinto, 1000 años el reinado de Jesucristo en la tierra. Ahí están los 1007 años. El día del Señor fue profetizado desde el Antiguo Testamento. El profeta Joel, él mismo lo estaba diciendo. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y manifiesto del Señor. Esto fue también revelado a Juan en la isla de Patmos en el capítulo 6 de Apocalipsis, el verso 17, y el apóstol Pedro en el día del Pentecostés volvió a hablar de esta señal de el día del Señor. El día del Señor principia cuando el día de Cristo termine. El día de Cristo. Podemos aclarar un poquitito sobre el día de Cristo, que el día de Cristo es esta presente edad de gracia, la edad de la iglesia que empezó con la muerte, resurrección, entronización de Cristo, el ministerio del Espíritu Santo, y termina el día de Cristo con el arrebatamiento de la iglesia. Aquí tenemos también una exhortación para el pueblo de Dios, para que estemos firmes, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios está pidiendo que nosotros estemos viviendo irreprensiblemente hasta ese día glorioso que Cristo va a venir a levantar su pueblo, a llevar su iglesia. Estemos viviendo una vida limpia, una vida conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Decía también a los filipenses el apóstol Pablo en su capítulo 1 y en su versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, sea nuestro Señor Jesucristo, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles
hasta el día de Jesucristo. Es una confirmación del día de Jesucristo. Dice también, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Jesucristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano ni he trabajado en vano, refiriéndose a ese día glorioso cuando la iglesia vamos a ser levantados. Dos señales del día del Señor. Eso que registra también en Tesalonicenses en su capítulo 2 y el versículo número 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primera señal es la apostasía total, a la cual nos advierte el apóstol Pablo dándonos una señal de peligro, y el peligro es el peligro de endurecer nuestros corazones. Nosotros los seres humanos somos dados a endurecer el corazón y el Señor dice que nos cuidemos, ese es un peligro. Entonces nos advierte con una señal y nos dice, mirad hermanos, que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortándoos los unos a los otros cada día. Esta es una exhortación tremenda del Señor. La segunda manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, que ese hombre de pecado es el mismo engendro de Satanás. Entonces aquí nos está anunciando que esa es una manifestación que es la apostasía. Es una manifestación donde el enemigo va a comenzar a operar. Encontramos que el inicuo representa el representante de oposición. El inicuo es representante de la oposición, de la desobediencia, de la infidelidad, la mentira, la rebelión abierta contra Dios. Estas actitudes dan una identidad clara de Satanás. Cristianos, tengamos mucho cuidado cuando alguna de estas manifestaciones de desobediencia, infidelidad, rebeldía está operando en la vida de algún hermano. Recuerde que esa es una operación cuestionada por el maligno, porque esa es una identidad satánica. La Biblia nos habla del cuerno pequeño que fue la visión que vio Daniel. Aquí teniendo la cita guía que es 2 de Tesalonicenses 2 y el versículo 4 está diciendo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ese cuerno pequeño es el hombre de pecado, es el espíritu del enemigo que es impostor, que toma el lugar de Dios. Daniel vio esta visión, allá él estaba diciendo en su libro, capítulo 7, y el versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño que salía entre ellos, delante del cual fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Eso lo está confirmando también en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, 5 y 6, los versículos 18 y 5. Este es el anticristo, una encarnación directa de Satanás. Esta doctrina escatológica lo enseñó Pablo en Tesalonicenses en 3 días de reposo. Nos enseña la historia. Pasamos ahora a ver el misterio de iniquidad. Lo que está registrado en el versículo 6 y habla de este misterio. Dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
Ya está en acción, dijo Pablo, el misterio de iniquidad. Son los planes, los proyectos que el enemigo está haciendo. Ya adelantándose, la Biblia dice que sabiendo que le queda poco tiempo, él tiene ya todo el croquis, todo el programa listo, ya tiene el nuevo orden mundial, ya está el pacto ecuménico con la religión más grande, ya viene también la propuesta para todas las religiones. Este es parte del misterio de iniquidad. Y dice, vosotros sabéis que ha detenido que se manifieste plenamente el inicuo. Ustedes saben, y que muy pronto va a ser quitado. Primero, pues, el que está aquí deteniendo ese misterio de iniquidad es el Espíritu Santo que está protegiendo, que está guardando, que está cuidando la iglesia. Y también la iglesia está aquí. Entonces, cuando la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo nos va a llevar, entonces ya queda libre. Ahora no habrá nada que lo detenga. Entonces será quitado del medio el que está estorbando esa manifestación del inicuo. Pero gracias al Señor por la presencia del Espíritu Santo que nos cuida, que nos protege, es el que nos da revelación y nos convence de la verdad. Manifestación del inicuo. El inicuo se manifestará en la gran tribulación. Y dice, y Cristo lo destruirá con el resplandor de su venida y el espíritu de su boca. También lo está confirmando el Apocalipsis 19:20. Dice, va a ser destruido. Hemos visto muchas clases de muertes, ¿no? Hay un documental, Las 1000 maneras de morir. Pero nunca se ha visto esta manera de esta muerte que va a suceder. Esto no está registrado en los documentales de hoy día. Pero la muerte del anticristo que se va a hacer pasar por un grande, por un superdios, por un superrey aquí en la tierra, dice que cuando Cristo venga lo va a destruir con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca. Va a ser una muerte rara, una muerte terrible que va a tener este anticristo. Este anticristo será un obrero de toda clase de milagros, será un milagrero, tiene un poder. Poder quiere decir dunamis, un poder físico de origen sobrenatural y gnóstico satánico. Señales, dice, señales y prodigios mentirosos. Entonces el propósito es interesar el entendimiento de todo el mundo para engañarlos con esos prodigios mentirosos. Esos prodigios mentirosos producen efecto en los observadores gnósticos, hasta el punto que la gente va a creer que ese es Dios. Un poder engañoso enviado por Dios. Está hablando aquí el versículo 11, dice, Dios enviará un espíritu de error para que crean a la mentira. El anticristo estará haciendo su parte y tendrá un ayudante que lo va a apoyar. Será un demonio que el Señor va a soltarle de las prisiones. Se llama un espíritu de error. Lo va a soltar un demonio. Y ese es parte del castigo de la ira de Dios enviado con poder, ese espíritu engañando para que la humanidad acabe todas de creer a la mentira. Así serán castigados y condenados, dice la Biblia, todos aquellos que no quisieron creer al amor, al evangelio de Jesucristo, menospreciaron, rechazaron la gracia y la verdad. Entonces, al creer al anticristo, ya quedan marcados para ser condenados. La ira de Dios contra los desobedientes. Primero, contra los llamados hijos de Dios que son desobedientes. El apóstol Pablo estaba hablando acerca de los que se llaman hijos de Dios, pero que son hijos de desobediencia. Y él estaba diciendo el peligro, lo que va a poderle suceder a aquel creyente que está en la iglesia, pero vive en desobediencia. Si en usted, mi amado hermano, hay algún espíritu de desobediencia, de infidelidad, tenga en cuenta, tenga mucho cuidado, porque esa es una operación demoníaca. Dice la Biblia, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia
ni aun se nombren entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Nadie os engañe con estas palabras, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Recuerde que los llama hijos, aunque estén en desobediencia, hijos porque tuvieron en la iglesia, han creído al Evangelio, pero no han practicado la obediencia, han sido desleales estando ahí en la iglesia con los hermanos. Y es un peligro estar en ese estado de desobediencia. También a los Colosenses 3 y el versículo 5 nos exhorta la palabra de Dios: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Tengamos mucho cuidado con eso. La ira de Dios comienza y el juicio de Dios comienza por la casa, por la iglesia. Dice que si el justo con dificultad se salva, el que hace el deber, el que hace el esfuerzo de consagrarse a Dios y se salva, pero con dificultades, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador, el desobediente y aquel que nunca ha buscado a Dios? Y esa actitud de desobediencia, hermana, Dios nos amonesta a no ser desobedientes. Dice la Biblia que nosotros fuimos llamados y fuimos rociados con la sangre de Cristo y fuimos llamados para obedecer, para ser obedientes. Si el creyente insiste en desobedecer, está incurriendo en rebelión. Y la rebelión es como la blasfemia, es un pecado de muerte. El creyente desobediente es cuestionado por un espíritu maligno que se llama príncipe de la potestad del aire. Esto lo anunciaba también el apóstol Pablo, dice: en los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tengamos mucho cuidado, queridos hermanos, y temamos pues al Señor para que el enemigo no gane ventajas sobre la desobediencia. Recuerde que por las personas que están en desobediencia, el enemigo los está atrapando, y Pablo estaba diciendo, porque estos son los que van a ser usados en aquel tiempo con la apostasía. Por eso dijo en Hechos capítulo 20 y versículo 30, y dice: de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a discípulos. La apostasía no va a venir por allá de gente inconversa del mundo. La apostasía viene de personas que conocen algo de la Biblia, pueden conocer toda la Biblia, pero que nunca la obedecen. Porque si uno conoce la Biblia, lee la Biblia y no la obedece, ¿para qué entonces la lee? Si no la leemos y no la estudiamos para obedecer, es mejor no estudiarla, porque entonces estamos llevando mayor condenación. La ira de Dios contra los que no creyeron. En el libro de Romanos, ahora sí, ya aquí nos habla a los inconversos, las personas que han escuchado el Evangelio y no se han arrepentido. En el libro de Romanos, el capítulo 1, del versículo 18 hasta el versículo 32, enseña que Dios se va a cansar de llamar con tanta ternura, con tanto amor, con tanta dulzura como Él nos ha llamado, de esperar con tanta paciencia, haciendo a toda esta tierra responsable del Evangelio. Pero el rechazo a su amor, a su gracia, a su Evangelio bendito, hace que Dios se enoje, que Dios se llene de ira y descargue la ira en castigo sobre la tierra. Entonces, por lo cual Dios, ya cansado, lo primero que Él va a hacer, descargando su ira sobre esta tierra, es que Él va a entregar la humanidad a una colección de demonios.
Y eso lo lee usted en ese pasaje citado, Romanos 1 del 18 al 32. Y aquí vamos a encontrar demonio de necedad, demonio de ignorancia, de idolatría, de inmundicia, de concupiscencias, de pasiones desordenadas, de homosexualismos y lesbianismos. Dice, Dios los entregará a una mente reprobada para hacer toda clase de injusticia, a fin de que se pierdan y sean condenados porque no quisieron creer al amor del Señor. Ese va a ser un castigo para las personas que permanecen sin decisión, que permanecen inertas, ni toman decisión de seguir o de quedarse. Entonces llega el momento en que el Señor toma la decisión, no quiso obedecer, entonces vienen los demonios y lo atrapan y lo enredan. Vemos que este mundo ya no tiene excusa. Creemos que casi a estas alturas todo el mundo, casi todo el mundo está evangelizado. Pudiéramos decir, ya doctrinado, listo para ser bautizados y para que comiencen a predicar. Casi toda la gente ya sabe el evangelio. No le falta sino creer, arrepentirse, obedecer, ser bautizados, ser llenos del Espíritu Santo para estar seguros de la salvación. La gente ya ha escuchado miles de veces el texto de Marcos 16:16, el que creyere al Evangelio y sea bautizado será salvo. Eso sabe la gente, mas el que no creyere será condenado. Entonces la humanidad tiene que tomar una decisión, ¿cree o no cree para ser condenado? El apóstol Juan escribía lo que Jesús dijo en Juan 3:18, dijo Jesús, el que en mí cree no es condenado, pero el que no cree en mí ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso la salvación no va a ser para el futuro, la salvación es para ya cuando usted cree. Y la condenación tampoco va a ser para el futuro. La condenación es ya cuando usted decidió no creer, ya está condenado. Todo el mundo sabe que muy pronto viene Jesucristo a levantar la iglesia. Toda la gente sabe eso. Y todos los que se queden, ellos saben que todos los que se queden tendrán que creer al anticristo para ser condenados. El tiempo de buscar a los perdidos, a los descarriados. Nosotros andábamos por los montes, por los caminos, por las trochas, embarrados anunciando el evangelio de casa en casa. Este tiempo ya se está acabando. Queda un corto tiempo y en este corto tiempo, como todo el mundo ya está evangelizado, ya está doctrinado, no le falta sino bautizarse, entonces las almas ya van a tener que correr buscando la iglesia. Ya no es la iglesia que los va a buscar, sino que ustedes, las almas perdidas, tendrán que buscar la iglesia si quieren ser salvos para ser bautizados y adherirse a la verdadera iglesia. Así sucede. Jesucristo primero vino a buscarnos a nosotros. Él dijo en la casa de Zaqueo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él ya hizo ese trabajo. Él ya ha tenido misericordia, amor, ya hizo todo. Ahora le toca a la humanidad. Dice la Biblia, buscad. Ahora nos toca a nosotros. No es Dios que nos busca, sino nosotros a Él. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Ahora les toca el turno a la humanidad correr, apresurarse a buscar el evangelio, hacerse bautizar. Les animamos, amables amigos que están perdidos en sus delitos y en sus pecados. Corre, apresúrate, arrepiéntete, lava tus pecados bautizándose en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y sea lleno del Espíritu Santo. Si tú no lo has hecho, te estás perdiendo lo mejor. Para eso fue que vinimos a este mundo, para encontrarnos con el regalo del cielo, la salvación que Jesucristo trajo. Pero si usted no lo hace, usted ha perdido
venido su existir, a nada vino a este mundo, porque si te vas a morir en el pecado, te vas a condenar, vas a perderte para siempre y será un lamento, será una tragedia dura. Dice, perder los bienes es mucho, perder la salud es mucho más, pero perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. La Biblia dice que todavía nos queda tiempo, dice, hoy es el día de salud, amigo, ya corre, ya sabe lo que tiene que hacer, arrepiéntete, hable el corazón a Jesucristo, dígale conmigo, yo quiero invitarlo a que tome una decisión, se llama el paso de fe, para recibir a Jesucristo como lo hicimos un día nosotros y millones de hermanos que hoy día disfrutamos esta salvación. Comenzamos por oír, por entender, por creer y ahora por obedecer y disfrutamos de una esperanza grande. Pero tú también puedes hacerlo en este momento. Allá donde nos está escuchando, cierra tus ojos y abre tu corazón. Ora conmigo estas palabras. Señor Jesucristo, yo conozco el Evangelio ya. Ya sé que tú moriste en la cruz del Calvario para salvarme, pero he estado de rebelde, de desobediente. Hoy quiero arrepentirme. Le abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Báñame con tu sangre preciosa. Te abro mi corazón, Jesús. Te invito a que entres y me limpies y me hagas un verdadero hijo tuyo desde hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, comunícate con nosotros para estarle dando orientación. A los hermanos queremos hacer una oración para la iglesia amada, la iglesia que estamos en la preparación para irnos con Cristo. Cada día nos estamos perfeccionando más, cada día nos estamos santificando más. Entonces oremos, digámosle, Señor, sabemos que tu venida está a las puertas. Ya no falta mucho, Señor, para ser levantados. Ayúdanos a estar listos. No nos dejes, Señor. Ayúdanos a salvar a nuestra familia, a recoger a nuestros seres queridos para ese día glorioso de nuestra traslación al lugar que tú nos tienes preparado, Señor. Ayuda a la iglesia, fortalece la iglesia, Señor. Da fuerzas, da ánimo, da seguridad. En el nombre de Jesús, deseamos que esta palabra que hemos presentado en esta mañana pueda bendecir sus vidas, sus almas de una manera gloriosa, sobrenatural. Bendiciones para todos.